bienvenidos. Estamos por acá, José Lucero y su servidor Enrique López, para platicar de un tema pues muy interesante, que es cómo enfrentar la sobrecarga de trabajo en las organizaciones. Me gusta traer a la mente esta imagen de un CEO que pues acaba de firmar un convenio o una joint venture, una alianza estratégica, y dice, bueno, pues para bajar la ansiedad, sale a dar el anuncio de que pues nadie se preocupe, que todo va a seguir igual. Y entonces, mientras plantea la idea, pues todo el mundo empieza a pensar, va a seguir igual, vamos a trabajar en otro edificio, vamos a trabajar en otra empresa, vamos a trabajar con otros compañeros de trabajo. ¿Cómo es que va a seguir todo igual, ¿no? Y si eso le agregas que vamos a estar en home office o en pandemia o algo así, pues todavía peor. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de este tema, cómo no solamente sobrevivir, sino cómo podemos liderar el cambio de manera que sea pues de la manera más sostenible y compatible con la vida humana también, ¿no? Porque este es un tema que sin duda puede afectar, el no manejar bien el tema del exceso del cambio, puede afectar no solamente la salud de las personas, también la efectividad misma de los cambios. Y bueno, pues para ello vamos a platicar un poquito de uno de los efectos más tangibles que tiene el change overload o el exceso de cambios, y es justamente el burnout. Lucero, ¿quieres platicarnos un poco de esto? Claro que sí, ¿cómo están? Pues miren, el burnout es un síndrome que se da cuando ya hemos tenido un periodo extendido de estrés crónico, ¿no? O sea, estoy hablando de estrés crónico, quiere decir un estrés alto que ha permanecido durante mucho tiempo. Llegar al punto del burnout implica que ya hay un agotamiento físico, mental y emocional. Empieza a asomarse un poco como una especie de apatía. La gente empieza a ver la vida como con un poco de desesperanza, de decir, de verdad esto me sobrepasa, ya no puedo más. Y muy comúnmente termina integrándose en una depresión, ¿no? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque precisamente este estrés es producto no solo de las presiones que podamos llegar a tener, sino de que no hemos tenido periodos de descanso adecuados. Y hoy por hoy eso está sucediendo muchísimo con la realidad que tenemos, ¿no? La gente sigue teniendo hijos en casa, una rutina súper diferente, las presiones están a la alza, la perspectiva con una gran incertidumbre, y hoy por hoy también se habla de un agotamiento por decisiones, ¿no? O sea, parecería que tenemos, de verdad, o sea, por ejemplo, Harvard Business Review sacó una survey que hizo y demás, y hay tantas decisiones que tenemos que tomar, desde lo más simple como planear la ida al súper, porque entonces no puedo dejar a los niños y entonces con quién los tengo que dejar y voy a ir y tal. O sea, algo tan simple se ha vuelto complejo, ¿no? Y no se diga, por supuesto, cosas como, a ver, pasó esto con mi sueldo y entonces ahora van a poder seguir en la escuela, no van a poder seguir en la escuela, etcétera, ¿no? Todo eso está siendo sumamente presionante para las personas, y al no tener esa productividad que solíamos tener, la gente obviamente está sobrecompensando con tiempo. Lo malo es que en esa sobrecompensación de tiempo, no estamos descansando. Entonces no podemos terminar el ciclo de recargarnos de energía para poder hacer frente a todo lo que tenemos, ¿no? Además de un change overload, hay un decision overload, ¿no? Algo que antes era Exactamente. muy sencillo, ahora tenemos que dedicarle energía al tema, ¿no? Y creo que ese es uno de los efectos más tangibles, ¿no? El burnout, y que creo que surge de que es común que como líderes de empresa podamos también cometer errores, como minimizar lo que implica el cambio organizacional. El cambio organizacional implica energía psíquica, energía Exactamente. emocional, energía pues conductual, aprender nuevas habilidades, y esto en el PowerPoint o en el Excel pues te lo aguanta todo, pero en la realidad es mucho más complejo, ¿no? Y es que estos cambios, o sea, imagínate, ¿no? O sea, desde mi encargo,
ahora ya me dijeron que si quiero permanecer, me voy a dedicar a otra cosa, tal vez en otra área, mi área desapareció, tal vez ahora mi área va a ser distinta o se va a fusionar y mi encargo va a ser distinto. Obviamente eso es súper diferente, a mí me contrataron con otra perspectiva, hay un cambio, por así decirlo, del contrato psicológico y de entrada puede resultarme no tan motivante, ¿no? Entonces ese cambio que además no es tan fácil como, bueno, me está pasando por esta situación, esta empresa en particular y pues yo me cambio, o sea, vemos el panorama hacia afuera y la humanidad está en crisis, ¿no? Entonces, obviamente eso genera una presión también muy particular, ¿no? El tema de la reducción de sueldos, o sea, hay empresas que han tenido que recurrir a estas estrategias y por supuesto que tienen un impacto en nuestra configuración personal, familiar, hay aumento también en algunas obviamente de la carga de trabajo, con un cansancio físico ya acumulado y entonces ahora vas a hacerte cargo de 3 áreas que se hicieron una, ¿no? La dinámica familiar también es distinta, no solo porque los niños no van, sino porque muchas familias, por ejemplo, tal vez la pareja no trabajaba y ahora tiene que trabajar y eso por supuesto que impacta la dinámica, por supuesto que impacta en nuestras interacciones y es algo así como que también estamos viviendo varias pérdidas al mismo tiempo. Entonces no es solo el estrés, sino estas distintas pérdidas y cambios en todos los frentes. Y bueno, siguiendo en esta reflexión, me parece que una de las responsabilidades que tenemos desde el punto de vista directivo es el aprender a priorizar. Me parece que ese es un segundo error. Hay un par de investigadores muy reconocidos aquí en Estados Unidos, el doctor Bill Passmore y la doctora Kirsten Cullen, que han hecho un análisis en 300 empresas acerca de cuáles son aquellas que logran enfrentar muchos cambios y que son exitosas logrando el cambio y algunas que no. Y uno de los efectos justamente o de las diferencias es saber priorizar. Porque, insisto, en el papel pues todo parece importante y todo es igual de urgente, pero en realidad no es así, ¿no? Creo que priorizar es una habilidad de liderazgo fundamental. José, ¿tú cómo ves este tema desde el punto de vista directivo? Sí, mira, me parece que hay como un movimiento incluso muy natural a buscar de manera un poco intuitiva, incluso inconsciente, de que cuando vienen estos cambios rápidamente demos la vuelta y estemos en la nueva normalidad, ¿no? Por así decirlo. Nos causa un poco de escozor la idea de estar en un periodo de transición, ¿no? Donde hay una serie de circunstancias y de variables que quizá no están resueltas, ¿no? Y creo que naturalmente puede venir como ese movimiento a querer pasar la página e instalarnos en una nueva realidad. Y en ese cambio que a veces se busca de manera acelerada, me parece que puede suceder, por un lado, el hecho de pensar o de simplificar el cambio de tal forma que supongamos que simplemente con el hecho de tener una nueva estrategia, las cosas van a funcionar de manera mágica, ¿no? Y vemos que no es así, ya lo habíamos dicho por ahí en algún otro de nuestros podcasts, ¿no? Por ahí aquella frase de Peter Drucker donde habla pues de que la cultura se desayuna la estrategia, ¿no? A final de cuentas creo que el gran reto que tienen los líderes es cómo lograr de alguna manera impulsar esos cambios y permearlos a través de esa cultura organizacional, ¿no? Ese creo que es un punto importante y como bien comentas me parece que implica también como generar una serie de prioridades, ¿no? Asumir que no todo va a cambiar de manera radical en un corto plazo, sino que habrá cosas que quizá tengan que esperar, ¿no? Y me parece que también es una buena oportunidad para asumir que no todos los cambios necesariamente serán cambios que a la primera vayan a salir bien, ¿no? Tenemos que tener como un poco de esta mentalidad de pensar que estamos haciendo como una especie de rapid prototyping con esas nuevas realidades en donde vamos a ir evaluando qué funciona y qué no funciona.
Y bajo esa premisa, ir perfeccionando la estrategia, ir perfeccionando los planes de acción, ir perfeccionando las distintas iniciativas que pueden ir surgiendo. Y creo que un punto fundamental en el que coinciden muchos especialistas hoy en día es que esta época en la que estamos también implica aprender la importancia del feedback que necesita recibir el líder, ¿no? Y creo que en este sentido es fundamental, ¿no? Es fundamental que quizá esas personas que les toca salir a vender, que quizá quien está en planta, en el piso, trabajando en determinados procesos, tengan voz y voto en los procesos de perfeccionamiento y de reestructura estratégica, debido a que, pues, a final de cuentas son quienes realmente conocen lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y lo que está pasando en el piso y las dificultades con las que se pueden de alguna manera topar. Creo que hay que evitar caer como en esa, pues sí, como un poco en ese pensamiento de asumir que simplemente con cambiar la estrategia y que se vea bonita en el PowerPoint necesariamente funcionará, ¿no? Fíjate que a este respecto dice el doctor Passmore que hay que entender que hay que cuidar el presupuesto. Dice, hay que pensar en la escasez. Y uno piensa que solo es la escasez económica, pero no solo es la única escasez que hay para el cambio. Para que el cambio ocurra también se requiere liderazgo. Necesitas esfuerzo de líderes para impulsar un cambio. Y ese también es un recurso no ilimitado. El esfuerzo de un directivo para cambiar el mindset de las personas, pues ocupa energía, ocupa tiempo y tiene un límite. Por otra parte, la energía misma de las personas tiene un límite. Por otra parte, pues el tiempo estructurado de las personas también tiene un límite, la energía que tenemos. Entonces, por eso es tan importante priorizar. Fíjense que a este respecto leía un dato muy interesante. 76% de los directivos de las Fortune 500, las 500 empresas más grandes del mundo, consideran que se requiere priorizar para que los cambios sean efectivos. Sin embargo, ante la pregunta, ¿qué porcentaje de tus cambios organizacionales están priorizados? Solo el 10% lo está. Entonces, bueno, pues hay una especie como de reconocimiento de que tenemos que aprender a ver las cosas con realismo. Y como bien dices, el bajar al piso y construir con las personas esto. Otro error común que se ha encontrado es que hay grandes cambios en los cuales se destina más recursos para ejecutarlos. Pero decía alguien, lo que nos mata son los pequeños cambios. Ese software que ahora que hay que utilizar en lugar del anterior, ese es el que toca al cliente. Ese es el que termina por matar. Apenas llevaba mi vehículo a servicio y la persona me decía, disculpe, nos tardamos una semana más en la garantía de su vehículo porque nos cambiaron el software. Entonces, pues a lo mejor la parte legal, la parte estratégica, financiera de esa fusión entre las compañías, pues ya se hizo. Pero la que toca al cliente a veces son cosas micro que no están en el horizonte y en el cual hay que guardar energía para eso. Y escuchaba yo del doctor Passmore un concepto que me pareció muy interesante. Dice, y te tiene que sobrar un poco de recursos, no solo económicos, sino de energía para lo que no sabemos que venga. Y me quedo pensando en la pandemia, el cambio de muchas personas que se van hacia el home office, pues requiere también energía y no puedes agotar a las personas porque entonces el cambio se vuelve imposible, ¿no? Exacto. Y una frase que tú usas mucho y que me encanta, eso de, y nadie está obligado a lo imposible, ¿cómo debemos de entenderlo, no? El otro día platicando con un directivo de un área de servicio, decía, pero es que nosotros recibimos estos jaloneos de nuestros clientes, ¿no? Que son las propias unidades de la empresa, y es que al final, a ver, no vas a tener a la gente, o la puedes tener 16 horas trabajando conectada, ¿cuánto tiempo te va a durar? No es sostenible. Entonces, evidentemente tendremos que priorizar. Y como líderes a esos niveles tengo que alzar la voz para decir, a ver, señores, esta estructura nos va a implicar tal y tal, y obviamente se va a tratar de hacer lo mejor posible, pero creo que hay que entretejer precisamente ahí los recursos, hay que hacer un team back con nuestros colaboradores para decir, a ver, ¿cómo podemos sí hacer más con menos? Pero también ustedes necesitan tener estos espacios de cargarse de energía. Yo creo que hoy diría alguien,
y que te sobra energía, ¿de dónde, no? O sea, apenas estoy llegando. Y creo que es ahí donde también los líderes tienen que hacer primero ese cuidado. Me parece que es como la analogía de los aviones, ¿no? Te pones primero la mascarilla para después ponerle al niño. Bueno, algo así. O sea, yo sí tengo que también tener estos espacios que mi cerebro necesita ver. No es una cuestión ideal, ¿no? Hay este balance de vida y trabajo. No, no, no. A ver, ¿quieres trabajar y pensar mejor y tomar mejores decisiones? Tu cerebro necesita esos espacios de descanso, de esparcimiento, de incluso externar las emociones, y no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Creo que un gran wake-up call de esta pandemia es que nos deja ver la importancia de la inteligencia emocional. Así es, y por otro lado, y añadiendo un poco a esto que decías, me parece que además es justo en esos momentos en los que quizá viene el descanso, y digo, quizá lo podemos pensar nosotros mismos, ¿no? Yo creo que nos ha pasado en algunas juntas que traemos algún reto, algún desafío importante respecto a algún proceso, y es en esos momentos de descanso donde surgen las soluciones, ¿no? Es justo ahí donde surge la innovación, es justo ahí donde de alguna manera nuestro cerebro tiene esa capacidad para pensar un poco estas soluciones fuera de la caja, ¿no? Entonces, me parece que también pensar estratégicamente en el uso de los recursos pasa justamente por esto, por dar estos pequeños espacios a la innovación, a la creatividad, a la solución de problemas, en donde pues se requiere quizá también esos momentos de descanso, y no me refiero a un descanso de simplemente no hacer nada, pero sí que puedan como tener estos cambios de actividad que permitan también generar una serie de nuevos pensamientos, ¿no? Fíjate que no es común en Latinoamérica, es un poco más común acá en Estados Unidos encontrar el año sabático, esta posibilidad de que las personas se tomen este año, incluso en las empresas, para estudiar a lo mejor un posgrado, para contribuir en un proyecto, etcétera. Y bueno, ahí es donde se dan grandes procesos de innovación. Y bueno, una de las cosas que nos ocurre también respecto a este cambio es que en la mente del directivo, pues pasa como cuando mandas a imprimir muchos papeles, ¿no? Le mandas a imprimir y pues la velocidad con la cual le puedes poner control P o manzanita P, pues es mucho más rápida que la impresora realmente puede ejecutar. Entonces se va haciendo como un buffer, y ese peso del buffer pues va trabando a la organización. Entonces, por ejemplo, un consejo muy pragmático que daban es, oye, si vas a hacer un cambio verdaderamente disruptivo, necesitas atraer talento nuevo para encargarse de ese cambio. Muchas empresas con esta lógica de hacer más con menos pueden llegar a ingenuamente pensar que, bueno, pues yo voy a estirar la liga y voy a asignar a las personas más cambios, y terminan por no ejecutarse los cambios y la organización se vuelve torpe. Ser ágil y ser eficiente en la organización significa ser realista también, es decir, oye, pues no me va a dar con las personas que tengo, necesito incorporar talento para poder ejecutar estos cambios que son realmente tan importantes. De lo contrario, pues no funciona. Y también aconsejaba el doctor Passmore, cuando tienes cambios pequeños, bueno, eso sí se lo puedes agregar a personas que quieran liderar estos cambios. Pero verdaderamente cambios disruptivos vale la pena invertir en talento nuevo para evitar, ¿no? Como que se nos atore este buffer. Me pareció muy interesante eso. Y yo diría que es importante para los líderes estar en constante pulso sobre su gente, ¿no? Ahorita ese tiempo que puedas invertir en un 1-a-1, simplemente un check-in cada semana, con 2 o 3, a ver cómo estás, cuéntame un poco cómo está tu situación familiar. De verdad, psicológicamente, solo el hecho de que la gente lo pueda verbalizar, de suyo ya resulta como en una disminución de la ansiedad. Obviamente que eso requiere de un liderazgo empático, de un liderazgo que pueda entender, y cuando haces eso, verdaderamente estás ahí como invirtiendo, ¿no? Nosotros tenemos como este banco emocional, y cuando tú retiras, que es lo que estamos viviendo, esta realidad, que me está quitando toda esta energía, si solamente retiro, mi gente va a quedar pues ya totalmente vacía para poder dar. Y eso
da paso a decisiones absurdas, a olvidos, a errores, ¿no? Que mucha gente dice, es que ¿cómo es posible que está pasando? Bueno, porque obviamente en sus capacidades ahora abstractas, neurofisiológicas, pues está drenado, ¿no? Emocionales está drenado. Entonces, estas cositas que podamos hacer poco a poco, que parecería que no le damos importancia, tienen un gran impacto. Y yo también añadiría eso, cuidemos la narrativa de esa comunicación, ¿no? La narrativa hacia una visión positiva y esperanzadora puede hacer que la gente se quiera sumar más y no, por el contrario, yo con mis palabras puedo añadir mucho más presión que no me vaya a llevar a ningún lado. Así es, se habla hasta de cambios saludables, ¿no? Añadiendo un poco a lo que comentas, creo que no solamente hacia las actividades de los demás, ¿no? Sino las propias actividades de los líderes, ¿no? O sea, creo que tenemos que encontrar un balance muy equilibrado entre el hacer y el pensar, ¿no? Por ahí seguramente habrán escuchado diversas teorías, pero se habla que aquellos momentos en donde en la humanidad ha habido reflexión son los momentos en donde la humanidad ha avanzado más, ¿no? Y creo que es importante también darle el valor necesario a esos espacios de reflexión, que si bien es cierto que hay mucho que hacer, también hay mucho que reflexionar, ¿no? Y también hay mucho que pensar, y hay que dar esos espacios para poder hacer que esa reflexión fluya, ¿no? Hacia ideas creativas y hacia soluciones innovadoras. Exacto. Pues bueno, fíjense que yo veía el doctor Pazmer también comparte una gráfica que creo que vale la pena tener en mente, y es que que como líder hagas un mapeo de cuáles son del 1 al 5, ¿no? ¿Qué tanto? Y es algo mental, ¿no? ¿Qué tanto estos cambios que estoy proponiendo están alineados a la estrategia de la organización? ¿Qué tanto realmente son urgentes? ¿Qué tanto nos van a ayudar a mejorar la efectividad? ¿Qué tanto están alineados a la visión de futuro que nos va a generar pues mejor desempeño en la perspectiva de largo plazo? ¿Qué tanto disminuyen el riesgo? Y también qué tanto nos generan nuevas oportunidades de negocio. Y esto, una vez que lo graficas, pues transmítelo, ¿no? En la medida en la cual como líder vayas, y no solamente el líder, me refiero al CEO, me refiero a todos los niveles de la organización, es fundamental poderlo tener. Y otra cosa, antes de que se me olvide, y por eso traía yo estas monedas, por lo que decías, Lucero, de que tenemos como un banco de energía para cambiar. Cambiar es algo que nos cuesta mucho, tanto en nuestros hábitos personales como familiares, como organizacionales. Entonces, como líder te tienes que asegurar que tengas saldo a favor. Y ese saldo a favor es, como dices, es teniendo esos encuentros uno a uno, es haciéndote sentir que te escucho, que eres importante, que tu trabajo vale la pena. Exacto, exacto. Y ese reconocimiento, por ejemplo, cotidiano, ¿no? Exactamente. Perdón, algo que hemos visto últimamente muchísimo. Llegamos, proponemos el cambio y decimos por qué nos están uniendo y demás. ¿Y cuántas veces nos hemos parado a reconocer el esfuerzo cotidiano? ¿Cuántas veces escuchamos, oye, cuéntame tus logros semanales? Porque hay cosas que tal vez hoy están siendo mucho más difíciles de conseguir. Hay muchas más variables que intervienen para que no sea así. Y el hecho de que le des a la persona la oportunidad de decirlo, de que se sienta valorada, eso, como tú dices, es llenar su cuenta, ¿no? Y esa cuenta la tienes que tener alta, como le decía yo hace rato, porque necesitas energía para poder hacer transformaciones, y más cuando son cambios transformacionales. Hay un concepto que me gusta mucho, que es la tolerancia a la disrupción. Hay organizaciones que tienen muy baja tolerancia a la disrupción, y llega un líder y quiere lucir y quiere ser proactivo y lanza iniciativas de cambio que terminan por ser grandes fracasos organizacionales. Y esto ocurre porque la organización ya traía un historial de cambios fallidos. Y entonces la tolerancia a la disrupción es muy baja. Y esto tiene que ver con ese engagement. Se habla mucho de qué puedo hacer por elevar el engagement. Y bueno, pues es una relación uno a uno finalmente, ¿no? Exactamente. Y que parte de que yo realmente, si yo percibo que se busca mi bien, el bien de quienes
formamos parte de la organización, es mucho más fácil que yo verdaderamente también esté dispuesto a dar lo que hoy se requiere, que es muchísimo, en la organización. Exactamente. Pues muy bien. Algo más que crean que valga la pena señalar. ¿Cuál es no sé, algún consejo práctico para poder enfrentar con reto cuando nos saturan de cambios? ¿Qué creen que sea importante? Yo me quedo con un punto que leí hace unas semanas y que me pareció muy interesante y creo que en algún momento lo compartimos, pero lo veo muy ad hoc para este tema, que es, recuerda que aquellas cosas que más empuje necesitan también son las que requieren más calma, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que lograr como tener mucha inteligencia en los cambios, ¿no? No simplemente hacer las cosas por cambiar, por salir de esa incertidumbre en la que podemos estar, sino hacerlo con inteligencia. Así es, con esa prudencia que es la madre de todas las virtudes, ¿no? A veces creo que cometemos en el liderazgo el error de asumir que basta con la energía, con un gran empuje para lograr las cosas, y eso es cierto, pero por encima de eso también está la prudencia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Creo que alguna reflexión de estas nos pueden ayudar para, en estos momentos en los que de por sí como humanidad estamos en un gran periodo de cambios, pues bueno, que podamos también adaptarnos a esta nueva realidad económica de la manera más sostenible posible, ¿no? Pues bueno, pues hasta la próxima. Gracias, José. Gracias, Lucero. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.